Montado muchas cosas y a veces son bastante complejas. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que, pues una idea general para empezar. El otro día estuve en una conferencia de Santiago Niño Becerra, que sabéis que es uno de los economistas que predijo que iba a haber la crisis y siguiendo con esa filosofía y ese modo también de explorar certero, pues daba una visión agorera, agorera desde mi punto de vista, porque él decía que era otro escenario. Y entonces el escenario que él decía, como el próximo escenario que ya se está viendo, es que las empresas tendrán cada vez más tamaño y más poder, los estados poco a poco irán languideciendo y que esos servicios sociales que presta el Estado pues los irán incorporando las empresas. Entonces, pues parece que la tendencia es esa y que Santiago Niño Becerra mira ahí ese patrón, esa inercia que se está produciendo y la explicita. Y lo único que hay un elemento que Santiago Niño Becerra no pone en la ecuación, es que a la vez que está habiendo esta inercia de los sistemas de poder, está viendo también algo que también es nuevo en la historia de la humanidad, y es que cada vez más personas toman conciencia de su vida y de su posición dentro de la sociedad, y esto es nuevo. Es como un despertar colectivo, hay un desarrollo de herramientas, técnicas, inquietudes de muchas personas por su autodesarrollo personal a través de prácticas como mindfulness u otro tipo de herramientas que está produciendo que cada vez más personas son autoconscientes, y a la vez que se produce eso, están habiendo movimientos retardatarios. Muchas personas se despiertan, muchas personas son atrapadas por el miedo y caen en dogmatismos, en visiones fundamentalistas en distintos ámbitos. Entonces, sumando a que todo este proceso que nos explicaba Paco, de cómo las tecnologías van a ir evolucionando, a mí me interesa ver cómo este elemento de despertar consciente de una cantidad de personas, de una masa crítica de personas, puede reconducir la situación social en otra dirección. Y para mí entiendo que, por lo menos mi sensación, es que es nuestra mayor esperanza. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y antes de ponernos en el futuro, yo me iba a adentrar en lo más profundo de mi pasado y voy a hablaros de una experiencia que tuve en el año 94. Yo estudié medicina, en el 93 estudié medicina tropical y salud pública, y también pues una pequeña parte de desarrollo comunitario, y en el 94 me fui a un proyecto de salud y desarrollo comunitario en la Amazonía. Entonces, de todo esto que viene del futuro, vamos a bajar a tierra y a ver qué nos pasa a las personas. Entonces, yo me había estado preparando durante tiempo, desde que me becaron en el 92 hasta el 94, tuve un par de años en los que tuve una preparación técnica en elementos que tenían que ver con la medicina tropical, etcétera, pero también yo hacía dos cosas. Por un lado, esa preparación psicológica, es decir, te enfrentas a un escenario que es complicado, y yo, como desde niño había sido siempre muy nervioso, esto que etiquetan ahora de hiperactivo, yo lo resolvía haciendo muchas cosas y metiéndome en muchos líos. Entonces mi forma, dijéramos, como de parar era meterme en un lío cada vez más gordo. Y entonces, había viajado mucho, había viajado solo, había ido al desierto, había ido a Suecia a dedo, había hecho, espeleología con 15 años, había hecho un curso de escalamiento, hacía cosas como muy, muy al límite, ¿no? Y entonces yo estaba confiado de que cuando fuera ahí a la selva, yo estaba acostumbrado a viajar solo durante semanas, me aburría, pero lo llevaba. Y por otro lado, tampoco tenía problema en relacionarme con gente. Y la verdad que hacíamos, en mi círculo de amigos, hacíamos muchas cosas también muy divertidas. Hacíamos teatro, incluso llegamos a hacer algo de cine y, otras cosas bastante divertidas. Tenía buena relación con la gente. Durante varios cursos fui delegado de la clase en medicina, con una clase de más de 100 alumnos.
yo estaba bien solo, pero también me podía relacionar con la gente. Y yo pensaba que esa preparación era suficiente o más que lo que veía que hacían mis compañeros de estudio de medicina tropical. Entonces, yo en principio me iba a ir a África durante 2 años y entonces cuando me llamó un amigo que conocía del curso de medicina tropical, que estaba encantado con su proyecto en la Amazonía y me dijo que les faltaba un médico, que si podía ir para allá, digo, qué fácil, ¿no? Yo me estaba preparando para ir a África con lo que supone el idioma, la cultura y todo esto y me voy a ir a... Y dije, pues muy bien. Y me fui para allá, muy confiado. Y me fui de aquí un jueves en unas fiestas del Pilar, llevando varios días de juergas y de despedidas. Llegué un viernes al mediodía, por la tarde estuvimos por Quito y el sábado ya por la mañana, a las 8 de la mañana, ya salíamos de la estación de autobuses para recorrer 300 y algo kilómetros que nos separaban de la ciudad de Coca, que era donde nosotros íbamos a residir. Más de 300 kilómetros, 12 horas. Claro, 12 horas porque pasaba un puerto de 4.000 metros, a partir de unos pocos metros después de Quito la carretera ya no tenía asfalto, iba parando por todas partes y bueno, un poco ya de susto en el autobús, en el cual el conductor era un conductor así de aspecto indígena, que tenía los ojos, que a mí me daba la impresión de que iba con los ojos cerrados y encima estaba conteniendo con 2 caballitas que había sentadas, no entiendo por qué, dándole conversación y haciendo gracias a ese señor. Bueno, y mientras tanto, pasando por precipicios en los Andes, primera causa de muerte en Ecuador, los accidentes de tránsito, que llamaban ellos. Primera causa de muerte. La 10ª causa de muerte, las mordeduras de serpiente. Había casos de rabia no transmitidas por perros, sino por murciélagos. O sea, era un escenario un poco más inquietante de lo que parecía. Entonces, después de ese viaje, yo llego a Ciudad del Coca, y yo esa visión que tenía idílica, que me había transmitido mi amigo, llegó a una ciudad destartalada, que a mí me recordaba Calcuta, y, o sea, sí, pues todo muy pobre, ahí los mercados, un calor horroroso, una humedad relativa, bueno, ya veis, la ciudad del Coca es esto que está en la confluencia de 3 ríos muy grandes, y entonces ahí la humedad relativa es un tropecientos mínimo. Entonces, claro, la sensación de estar allí, como de pensar con claridad, no, ahí estás como en modo supervivencia. Entonces, eso fue el domingo, vimos el pueblo, y el lunes por la mañana, ya sin mediar palabra, ya me iba 4 o 5 días a un curso, porque nuestro proyecto era formar promotores de salud en un área indígena que se llegaba a través de los cauces de los ríos, por canoa o por lancha, y en las zonas colonas, que eran campesinos que venían de la sierra, que tenían unos lotes de terreno alrededor de las carreteras que habían las compañías petroleras para explotar el terreno. Entonces, había como esos 2 grupos completamente distintos. Entonces, yo desde ese lunes fuimos primero a visitar a una familia con uno de los curas y con mi amigo. Y bueno, hay la gente muy tranquila, iba a 100 por hora, pero la gente muy pausada. Me ofrecieron un vaso de leche y yo rehusé porque no me apetece la leche y tal. Y luego me dijeron que no es leche, que es chicha. ¿Alguien conoce qué es la chicha? Bueno, la chicha es una bebida que lo preparan las mujeres indígenas masticando yuca, la echan en un caldero de agua cogida de cualquier sitio, lo tienen ahí varios días hasta que fermenta y genera un licor parecido a la sidra, pero que a mí siempre me sabía a vómitos. Entonces, claro, por tema social era una afrenta no aceptar la chicha porque de alguna manera era algo que preparaban en esa familia y entonces, bueno, pues tenía que tomar chicha y además en los cursos o en las reuniones pasaban las mujeres cada una con su caldero de chicha por un lado y con un bol de aluminio todos el mismo, y entonces tú cogías, echabas un traguito y la que te sobraba la volvías a echar al cubo y lo cogía al siguiente y repetía la operación. Y si eso no daba suficiente miedo, por el otro lado venían los varones con un aguardiente que llamaban trago, con una graduación, así como la chicha tenía poquita graduación, pero bebían hectolitros y entonces agarraban unas borracheras de 3 días, pues bueno, el trago tenía una graduación muy alta. Entonces, si sobrevivías a eso, pues ya podías estar un poco integrado en la zona. Entonces, ya digo, el primer día ya empecé así de estas maneras y luego empezamos el curso al mediodía y durante 4 o 5 días estuve en un curso que daba un amigo en Quichua,
y yo no tenía otra ocupación que espantar los mosquitos, que es una ocupación bastante bastante entretenida, porque al fin y al cabo hay toda clase de especies de insectos que van a por ti, y entonces y además recién llegado eres un bocado suculento. Ya cuando llevas muchos años ya no te quiere nadie, pero y no te pican, pero al principio como que sí, estás ahí fresco y les encantas, ¿no? Y entonces para mí fue como un choque tremendo, y esto lo veo ahora porque cuando estaba allí yo no me daba cuenta de que estaba fatal. O sea, yo estaba en modo supervivencia, yo no era consciente de que estaba mal. Al cabo de... terminó el curso y bueno, tuve una semana de intervalo en esto que llamamos ciudad, y luego hubo otro curso, y ahí sí que me dejaron un ratito, una hora, un par de horas, para explicar cómo se suturaba a los promotores. Entonces ahí por lo menos ese ratito me entretuve. Entonces, para mí eso que tiene que ver un poco con la acogida. O sea, yo llegué a un escenario en el cual me sentí completamente desbordado y además no era consciente. Y me dolía especialmente porque yo sentía que me había desenvuelto en otras muchas ocasiones, en otros escenarios, con bastante soltura, y ahí, o sea, es que era absolutamente incapaz de hacer nada. Con lo cual, mis acciones, o sea, yo me limitaba un poco a seguir lo que me decía, no podía desarrollar mi criterio. Además, como decía, es que hace tanto calor y es tan incómoda la situación que realmente no piensas con claridad. Y eso no te das cuenta cuando estás allí. Cuando íbamos a Quito, que es una región más fresquita, digo, anda, pues aquí no puedes razonar tranquilamente como razona uno. Y entonces, es una cosa que ocurre. Y en este escenario tan complejo, en el cual las emociones son tan intensas, había como dos elementos que tienen que ver con la charla de hoy, más allá de que a mí me parece relevante que un facilitador, si no consigue, o sea, yo me pongo en el lugar del que llegó y no tuvo ningún recibimiento por parte de nadie. Yo estuve ahí haciendo unas cosas que realmente no correspondían a hacer el minuto uno. Pero independientemente de eso, yo lo pasé muy mal, aparte de porque la situación era realmente compleja, porque en mi sistema no había un modelo claro de toma de decisiones y de ver qué es lo que correspondía hacer. Entonces yo durante los 2 primeros meses de mi calvario, de estar ahí en el infierno, porque hasta los 4 meses no empecé a estar medio bien, pues bueno, pues tuve que hacer una campaña, por ejemplo, de tuberculosis, porque a alguien se le había ocurrido, alguien que había estado en el proyecto, o sea, que había estado de médico anteriormente. Y luego evaluando el impacto, pues realmente muy escaso, porque la vacunación, la vacuna, cuando poníamos la vacuna de la BCG, ya no se ponía en España porque se consideraba ineficiente, ahí se seguía poniendo, y eso que no teníamos garantizada la cadena de frío, lo ponían las inyecciones de los promotores de salud, que no eran especialmente habituales. O sea, era una campaña que dio pocos resultados. Y luego además la siguiente fase era tomar muestras de esputo de pacientes que tenían tos para mirarlas en el microscopio. Entonces yo me pegué 2 meses haciendo algo que tuvo impacto cero, porque solo conseguimos 2 positivos en unas pocas muestras que nos trajeron, y eso nos llevó muchísimo trabajo. Aun con todo, aparte de esa campaña, nuestro proyecto funcionaba relativamente bien comparativamente con otros proyectos que invertían mucho dinero y tenían pocos resultados. Y este mucho dinero era, por ejemplo, en la zona donde yo estaba había 4 organizaciones de cooperación, 2 ligadas a la Iglesia y 2 estábamos Médicos Mundi como cooperación sanitaria, y estaba el Servicio de Cooperación Austriaco, y para una población gigante, y era realmente de Ecuador una de las zonas más deprimidas donde más necesidad había. Pero ¿dónde estaban los proyectos? ¿Dónde estaba el dinero? ¿Dónde estaba la gente? Pues estaba en una ciudad ecuatoriana, la tercera del país, que se llama Cuenca, que está situada a 1800 metros de altitud y que con esa latitud tiene un clima benigno, agradable, es una zona rica, aristocrática, y ahí es donde estaba toda la pasta, todo el dinero y toda la gente salvando el mundo. Y realmente donde hacía falta, ahí estábamos 4 primeros, porque además yo estaba en un proyecto que cobraba $550 y la gente de Médicos Mundi que venía a los proyectos que había en Cuenca, pues cobraba más del doble que yo. Y digo, hostia, algo está funcionando mal. Pero lo que ocurría en mi proyecto, que os decía antes que no había realmente unas reuniones para decidir qué hacíamos, ocurría lo siguiente: en mi proyecto había bastantes conflictos, el proyecto lo diseñó una persona que luego se fue, entró en conflicto con las personas que yo vivía,
Y desde entonces las decisiones las tomaban mi amigo, que era médico de la zona indígena, pero no se metía para nada a la zona colona, la administradora del proyecto, que era una persona de Ecuador, que era muy precisa con las cuentas, pero tenía muy mala leche y no tenía ni idea de salud pública ni nada que se le pareciera. Y luego el obispo, que era la persona de confianza. Entonces uno podría pensar, porque mi proyecto era la misión capuchina, y entonces eso para el sistema tiene mucho. A mí cuando me contrataron me dijeron, mira, como ha habido problemas, tú de momento vas como médico y te vamos a promocionar a coordinador para que veas qué pasa allí en el proyecto, porque estamos escamados de que se hayan marchado tantos. Bueno, a los pocos meses yo estaba en el rol que estaban los que habían estado anteriormente. Yo era el malo de la película. Yo no podía estar a la altura de las exigencias, del nivelazo que tenían los demás. Entonces yo hacía lo que podía. Y estas reuniones no era una conspiración realmente, o sea que simplemente en el sistema de confianza decían, bueno, pues vamos a ver qué pasa el proyecto, lo vamos a reconducir así. Entonces a mí me llegaban instrucciones de hacer cosas que no tenían mucho sentido. Pero es que en nuestro proyecto también había un coordinador, había un antropólogo que era el coordinador, un chileno, que duró unos meses y no contaba para nada, pero luego contrataron a una antropóloga ecuatoriana que aún pintaba menos. Entonces, bueno, era una situación un poco curiosa. No obstante, ya lo último que os cuento en relación a este proyecto, a los pocos meses de estar por allí, apareció otra antropóloga diferente, Tania Mendizábal, que vino a evaluar el programa de mujeres del vicariato. Entonces, Tania Mendizábal concluyó que el principal obstáculo para el desarrollo del programa de mujeres del vicariato era la estructura misma del vicariato. ¿Cómo os cae eso? Entonces el obispo dijo, ¿pero qué es esto? Anda, vamos a hacer otra vez la evaluación a ver si hay alguna otra. Y entonces pues Tania repitió el informe explicando con precisión por qué la estructura del vicariato impedía que las mujeres tuvieran. Estamos hablando de desarrollo de mujeres en el año 94-95, en Ecuador, en la selva, nada que ver con lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pensáis que le ocurrió al programa de mujeres y a la antropóloga y todo esto? ¿Qué pasó? Pues que bueno, pues lo voy a relacionar con una cosa para analizarlo con la teoría que es el futuro. Yo estaba metido en el sistema y para mí era ciencia ficción que alguien pudiera hacer frente al sistema. Yo ni siquiera hubiera sabido cómo más allá de protestar, y eso al sistema lo refuerza. Pero Tania tenía otra capacidad que yo no sospechaba. Primero, tenía capacidad de pensar claro, incluso en unas condiciones complejas como esa. Tenía la capacidad de perceptiva, de sentir cómo estaban las cosas, cómo se movían por detrás, por dentro, lo que no vemos. Y tenía presencia para sostener su opinión. Presencia corporal, con el gesto. Está lo que la voluntad, o sea, en lo que en teoría llamamos la voluntad abierta. Y entonces, lo que era para mí ciencia ficción, Tania expuso la situación. Y el obispo, que en el fondo era un tío majo, a pesar de que la estructura donde estaba era una estructura terrible para todo el mundo, en un gesto también que le honra, se puso a la altura del desafío que le había planteado Tania y la contrató e hicieron un programa de mujeres del vicariato pionero. Y ahí me planteo con la innovación. Innovación no de máquinas, sino qué estados de conciencia, de presencia interior puedo yo alcanzar para que un sistema que está absolutamente torcido como un sistema medieval de funcionamiento de toma de decisiones, cambie. Y cambie hacia el futuro y las mujeres empiecen a ser parte de los procesos de toma de decisiones y de responsabilidad dentro de la organización. Bueno, como conclusión de todo esto, yo decía, mi proyecto no iba mal si lo comparábamos con otros, pero había algo que era espectacular si comparábamos la relación calidad-precio, y eran los facilitadores. Los facilitadores eran una profesión que yo descubrí allí en el año 95, y era gente que con muy pocos recursos acompañaba a las organizaciones, acompañaba a los grupos, acompañaba a los movimientos indígenas para que se fueran empoderando y
conseguían grandes resultados, desde luego muchos más que a través de las sombras de inversión que se hacían con los grandes capitales norteamericanos y de toda la filantropía y la cooperación que llegaba a raudales. Entonces, esto para mí me impactó tanto que ya desde me apegué a esta mujer y fui a hacer cursos de educación popular. Y ahí utilizamos una metodología que se llama la metodología constructivista, que la había adaptado un sociólogo americano afincado en Colombia que se llama Gilbert Brenson. Y entonces este fue como mi primer contacto. Y si lo hilamos esto que os contaba de Tania, al cabo de años, esto lo describe Otto Scharmer, que él dice, Otto Scharmer es un profesor senior del Instituto Tecnológico de Massachusetts, también la vanguardia de la investigación, y entrevistando a cientos de líderes de distintos ámbitos, deportivos, académicos, empresariales, incluso místicos, él pues se fue dando cuenta un poco cómo funcionaban estos temas y entonces ellos constataron que la calidad de los resultados que creamos en cualquier sistema depende del lugar desde el cual actuamos. Es decir, si yo estoy presente y estoy centrado, tengo un efecto sobre el sistema diferente a que si estoy crispado, o que si estoy en tensión, que si estoy en conflicto, etc. Entonces, una forma de cambiar los sistemas sociales hacia la conciencia, hacia alinear grandes sistemas conscientemente a autopercibirnos y conectar con, en la terminología de Scharmer, con las fuentes de nuestro máximo potencial, sería esta tecnología introspectiva y también de comunicación para desarrollar estas capacidades nuevas, que recientemente, o sea que hay muchas personas que tienen capacidad para desarrollar estas habilidades. Entonces, a lo largo de estos años he desarrollado distintas experiencias y me iba a centrar en la teoría U, los resultados que está teniendo, porque me parece que es una de las herramientas de facilitación más innovadora. Dentro de igual que conocéis que la psicología hay distintas corrientes, están los conductistas, los gestaltistas, los psicoanalistas, hay como muchas familias, ¿no? Pues en el mundo de la facilitación pues también hay muchas corrientes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay corrientes que están muy enfocadas, pues, por ejemplo, en el manejo de conflictos y lo trabajan espectacularmente. Por ejemplo, una corriente que se llama trabajo de procesos, de Hermann Mindel. Hay otra gente, por ejemplo, estos constructivismos que, por ejemplo, para trabajo con comunidades es excelente porque se adaptan muy bien a las necesidades locales, incluso de grupos culturales no muy avanzados. Entonces, ¿qué aporta la teoría U? Pues la teoría U incorpora a los procesos de facilitación el elemento de la conciencia y entonces mapea cuáles son esos estados que uno pasa para tener un nivel más de mente abierta, de corazón, o sea, de sentir receptivo, que yo puedo sentir en qué está el otro, y de presencia o de voluntad. Y desde allí, desde ese estado de presencia, que en la teoría U se llama presencing, es de donde se planifica o se actúa. O sea, no se hace un análisis de variables y desde allí se intenta conciliar todo, sino que de una manera artística se puede hacer el análisis más mecánico, más completo. Eso está bien, pero no se toman las decisiones desde allí. Se hace la observación y se deja. Y entonces uno duerme eso que ha observado desde distintos puntos de vista, no solo lo tecnológico, sino también lo humano que sentimos las personas, si nos sentimos acogidas o no. Y eso espontáneamente la capacidad cognitiva del ser humano hace que eso se sintetice de alguna manera y que nos lleve hacia algún sitio. Y entonces somos capaces de comprender cómo es este proceso cognitivo, de cuando observamos, a cuando nos surge la intuición o la energía para direccionarnos hacia un lugar concreto. Ese proceso, que es lo que se llama la teoría U, ese proceso de bajar, llegar a ese estado presente y subir con un proyecto, con una propuesta de acción para transformar lo que traíamos atrás, ¿no? Entonces, con esta herramienta, el Presencing Institute ha estado trabajando en distintas partes del mundo. Por ejemplo, recientemente está ayudando a la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está trabajando con Bicor, con las empresas responsables, está trabajando en grandes empresas como Alibaba o otras grandes empresas
no trabaja con Monsanto, afortunadamente, aunque Monsanto tiene unos facilitadores excepcionales porque tiene muchísima pasta. Hay gobiernos como el de Escocia, que hay un parlamentario que le gustan estos temas y ha introducido programas de participación ciudadana utilizando teoría U, que es muy interesante. Y otros gobiernos que han entrado ahora, como en Holanda, incluso en el gobierno chino, fijaros la contradicción, o sea, el gobierno chino que está como poseído por una visión completamente mecanicista, pues hay otra parte que se están como abriendo al mundo. O sea, cuando vemos que queremos cambiar el mundo y que decía, hay un despertar, pero también hay un oscurecernos. Pero ese oscurecernos lo llevamos cada uno, y cuando nos ponemos a hacer algo nos da miedo si nos surgen cosas, ¿no? A cada uno, o cada uno. Entonces, aparte de estos programas específicos que con la teoría U se ha conseguido hacer mejoras sorprendentes, también hay un movimiento global que se está como convergiendo, utilizando estas herramientas para ir sumando y hacer propuestas más grandes, más globales, más entrelazadas. Y a mí ese me parece que es donde está un poco la esperanza. ¿Qué problema tiene la teoría U? Pues que es un proceso que requiere cierto entrenamiento. Uno no entra... Bueno, la gente que hagáis mindfulness lo sabéis. Uno va a una charla mindfulness, se pone a entrenarse, pero no alcanza la iniciación inmediatamente, ni mucho menos. Hay gente que tiene una habilidad innata y no le cuesta mucho estar presente. Normalmente la sociedad nos lleva a otro punto como muy fuera y nos cuesta. La teoría U requiere cierta ejercitación, requiere cierto entrenamiento, pero fuera de que esa complejidad inicial es una herramienta que da muy buenos resultados. Por lo menos a mí me ha servido para organizaciones en las que estaba facilitando desde hace tiempo. Al incorporar la teoría U he tenido un salto cualitativo con los resultados. Y os voy a... Bueno, esto es un ejemplo de las cosas que hacen el Presencing, que está conectando a grupos muy grandes de personas a través de la tecnología, de videoconferencias, a través del programa Zoom y a través de determinados otros procesos, reuniones presenciales también. Y bueno, esta os la pongo con... No me voy a... Es simplemente para que veáis. En la teoría U se observan distintos estados como de modo de estar en el mundo. Entonces, igual que hay un modo de estar a nivel individual y un nivel de comunicación, por ejemplo, a un nivel más superficial, a un nivel más de intentar entender lo que dice al otro, a un nivel más tratar de sentir lo que siente el otro, y a un nivel más profundo de estar presente y estar presente con el otro, que sería una comunicación creativa. Bueno, pues ese proceso que tenemos con la comunicación a nivel individual, que es fácil de describir, pero luego hay que tener su punto, también lo ven en el ámbito social. Hay un nivel en el cual la gente, o sea, cada uno va a su bola y el Estado dice cómo tienen que ir las cosas. Hay un nivel en que está el pensar metido y está el mercado. Hay un tercer nivel que sería el que yo ya empiezo a tener en cuenta a la gente de mi colectividad, ya siento por el colectivo, y habría un cuarto nivel que sería el co-creativo, que yo, aparte de estar abierto, sentir con lo que sienten los demás, co-creo, o sea, desarrollo algo que no estaba antes. Utilizo la más alta capacidad humana, que es la creatividad, para resolver problemas cada vez más complejos. Y en la teoría U esto pasa por soltar cosas que ya no nos valen. En este punto aquí de abajo, ¿veis esta U? Pues este es el estado de presencing. Pues antes de llegar al presencing hay que identificar qué es eso que no me sirve ya, que me sirvió un tiempo, pero que ahora lo tengo que soltar, y tengo que sentir qué es lo que está emergiendo, cuál es mi máximo talento, cuál es mi máximo potencial y hacia dónde podemos ir hacia la totalidad. Y bueno, lo he explicado así muy rápidamente, no sé si tendré... Sí, vale, pues... hay un proyecto de innovación docente en medicina muy interesante, que no lo cuento porque está en la web y lo podéis leer allí, pero ha sido también un descubrimiento, cómo aplicando esta metodología a una situación tan compleja como la actitud que tienen los residentes al tratar a los pacientes, como hemos visto todas las implicaciones, o por lo menos muchas implicaciones que había ahí detrás y que las podemos abordar. Bueno, vale, y entonces os voy a proponer un pequeño ejercicio. Lo interesante de la teoría no es saberse la teoría, es hacer una pequeña práctica. Entonces os voy a proponer una práctica de 7 u 8 minutos
para tratar de que veáis cómo, bueno, una de las herramientas que utilizamos en la teoría. Entonces, quería preguntaros primero, ¿quiénes de vosotros o vosotras habéis hecho alguna vez mindfulness o alguna técnica de meditación? Vale, veo que la mayoría. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces os sugiero que vamos a hacer como estamos unos minutos, os sugiero que os pongáis en la posición que normalmente utilicéis para meditar, y las personas que no hayáis hecho nunca, os sugiero que os pongáis en el extremo de la silla, con los pies apoyados sobre el suelo, con la espalda recta, imaginad que os tiran del soporte hacia arriba, la mirada al frente, pero cerramos los ojos. Entonces vamos a sentir el suelo bajo nuestros pies. Llevamos los zapatos, pero algo podemos captar. Y por lo menos vamos a sentir que estamos apoyados sobre los pies y sobre los muslos de la silla. Entonces notamos nuestros pies cómo están firmemente asentados sobre la tierra, sobre este suelo que a su vez está asentado sobre la tierra. Nos sentimos firmes. Sentimos nuestros pies como si estuvieran tan firmemente compenetrados con la tierra como si fueran unas raíces que nos van profundizando y llevan hasta la cintura, y nos sentimos plenamente terrenales y con fuerza. Y ahora vamos a ir a la imaginación y vamos a tratar de evocar el cielo estrellado. Ahora mismo no lo podemos ver porque tenemos los ojos cerrados y porque estamos dentro de un edificio, pero todos hemos sentido alguna vez la majestuosidad del cielo estrellado. Quería tratar de evocar esa experiencia en el cual, de alguna manera, aunque no podamos verlo o aunque no lo tengamos presente, de hecho, formamos parte de ellos mismos. Es que estamos firmemente apoyados sobre la tierra y nos sentimos profundamente seres también que formamos parte de ellos. Y ahora vamos a sentir, también vamos a tratar de captar las sensaciones que nos vienen de la sala en la que estamos. Vamos a tratar de sentir cómo de sensaciones sentir a las personas que están en esta sala. Y sentimos a las personas que están en esta ciudad. Sentimos a las personas que están en esta región, en este país, en este continente. Finalmente nos sentimos conectados con todas las demás personas y con los demás seres. Entonces, desde esta situación de equilibrio, vamos a imaginarnos que nos ponemos en el último día de nuestra vida y miramos hacia atrás y miramos qué nos gustaría ver, qué consideramos en ese momento que ha sido importante en nuestra vida. Nos podemos jugar que sería para nosotros lo mejor que podríamos ver en ese momento. Una situación dichosa, es significativa nuestra existencia hasta ese momento.
Y nos volvemos al momento actual y tratamos con ese saborcillo que nos ha quedado de haber conectado con nuestro propósito, o haber intentado conectar con nuestro propósito, con el llamado que nos gustaría dejar. Tratamos de ver qué nos diría ese ser del futuro si estuviera aquí, qué acciones diferentes podrían reunir en los próximos días que nos acercaran a tener esa vida significativa y plena que aspiraríamos a tener cuando dejemos este planeta. Vamos a esperar durante unos segundos, un minuto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones nos surgen para orientarnos en esa dirección en los próximos 3 días? Vamos volviendo aquí otra vez al momento presente, empezamos sintiendo un poco los sonidos del entorno, la sensación sobre la silla y poco a poco podéis ir abriendo los ojos, pero vamos a mantener todavía unos pocos segundos en silencio para hacer una transición un poquito cuidadosa. ¿Alguien quiere comentar su experiencia? Había pensado que hiciéramos para compartir entre personas, pero como tengo la sensación de que está el tiempo haciendo, entiendo que haría falta más tiempo. Entonces, por no romper ese... Sí que me gustaría, si alguien de los que tiene más experiencia o está más familiarizado con estas herramientas quiere contar algo, si no, pasamos a seguir. ¿Habéis podido realmente conectar con la serie de vida? Yo siempre he sentido como esperar de conexiones. ¿Alguien más? Yo he sentido que lo que tenían las personas del día de piso y acciones para conseguir. Me estáis pidiendo demasiado. No, a ver, como ha dicho, los próximos días, el lunes viene la nueva directora de Sur, que es Esther, una persona mucho más joven de los Estados Unidos, y es la primera vez en la historia que el Instituto de Aragón una directora. Entonces se estaba planteando
no ir con mi mapa, no quiero avanzar, poder establecer una sino precisamente dejar que emerja, dejar acompañarla en la medida de lo posible, hacer esa acogida que hace más fácil que lo pueda tener de primero. Y ha sido eso de eso. Veis el cambio que se produce. Esto lo llamamos en teoría 1, cuando uno tiene muchas cosas que decir, y esto es un problema que tenemos los facilitadores o la gente que estamos ocupando, estamos en modo de descarga, o cuando tenemos un problema nacional, y claro, nos ha hecho Oscar, pues preguntas a un grupo, a ver qué alguien se le está diciendo, uno saca lo que traía de pesar que no tenga nada que ver con el tema, que ahí lo soportan. Entonces es cierto que cuando estamos en determinados estados, el rol como que cambia. En vez de decir lo que conviene, el rol es sostener a ver qué es lo que conviene. Y eso requiere como otras cualidades diferentes, otras herramientas, en un entrenamiento específico, y cuando se hace esto, los resultados realmente pueden ser satisfactorios para la organización, satisfactorios para el facilitador y satisfactorios para el medio ambiente y para el mundo social. Porque os acordáis de la diapositiva última de antes, el último estadio económico es que uno hace algo por toda la comunidad, percibiendo la naturaleza y percibiendo el sistema social. Entonces eso es distinto a que solo hago algo por lo de desde mi propio grupo. Entonces, podríamos hacernos más preguntas, pero como no tenemos tiempo, os las dejo para que os las llevéis para casa. De si yo fuera capaz de comprender las claves de cómo funcionan las organizaciones y mantener este estado de sostener lo que ocurre, cómo podría cambiar mi entorno, mi vida, y cómo haríamos para transformar nuestro entorno. Y teniendo en cuenta que cuando uno entra en este proceso de abrir la mente, abrir el sentir y abrir la voluntad con otras personas, esto tiene un efecto multiplicador. Hay una barrera de entrada, porque a veces hay pero el potencial es muy grande, ¿no? Y entonces hay muchos caminos, cada uno encontrará el suyo para conectar con su propósito personal, y está bien. Y nosotros, basándonos en todo esto que nos hemos estado contando, en todas estas experiencias de recorrido, de teoría 1, de facilitación, de estas distintas metodologías, y un poco las experiencias que hemos ido desarrollando aquí en esta ciudad a lo largo de muchos años, por ejemplo, con esta misma inquietud, pero sin la capacidad que tengo ahora y sin las herramientas que tengo ahora, empezamos hace unos cuantos años unos encuentros de activistas y facilitadores por la transformación social, ¿te acuerdas? Y vino Nacho Zelaya, o sea, vino gente, y eso fue como un pequeño prototipo, como un pequeño experimento a ver qué pasaba. Y yo la sensación que tengo es que ahora que hay determinado tipo de herramientas que nos pueden ayudar como a dar ese salto, aparte de que ahora hay muchos más facilitadores que hace años cuando empezamos, que estábamos muy bien. Y entonces nuestra propuesta personal, aparte de que ya digo hay otras corrientes de facilitación, hay muchos cauces para hacer. Lo que nosotros queríamos proponeros es lo que hemos llamado un pequeño viaje o un gran viaje, no ya un viaje exterior a ir allí a los confines de la tierra y de la selva, sino un pequeño viaje para los adentros, a ver ahí qué encontramos, y un viaje también compartido con otras personas que están también en esa propuesta. Y entonces nuestra propuesta de hacer este recorrido tendría como este formato. Habíamos pensado que hacerlo en 5 fines de semana está bien. Un primer fin de semana sería en octubre, otro en noviembre, y los siguientes serían en enero, marzo y mayo del año que viene. De esos 5 fines de semana, 3 serían en Zaragoza, el primero, el tercero y el cuarto, mientras que el segundo y el quinto los haríamos en Casa Pirineos, que es esta casa que veis en la foto, que es un pequeño... Es una casona de piedra que compramos hace muchos años con la intención de que fuera un centro de facilitación donde se pudiera transformar, y durante años no hemos conseguido que eso fuera posible porque las obras tardaron mucho, porque era
todo muy complicado, y ahora sí que está en un momento maduro para acoger gente y para hacer ese trabajo de transformación. Entonces, este sería el escenario donde podríamos hacer esos encuentros convivenciales, donde se van a desarrollar otras habilidades, la confianza, otras que necesita el grupo para cohesionarse y para que uno pueda soltarse y ir más adentro. Aparte de estos 5 fines de semana, haríamos 10 sesiones de 3 horas entre semana. Para la gente que sea de fuera de Zaragoza, pues las grabaríamos para que no pierdan el hilo. Y esos temas serían temas que tienen que ver con la facilitación, con la tecnología, con el desarrollo emocional, con la meditación, con Javier García Campayo, con pues otras habilidades, con Tania Mendizábal, que nos hablaría de liderazgo femenino y también de elaboración de proyectos. O sea, con distintas personas que podrían aportar ahí su chispa para hacer ese trabajo. Haríamos 2 sesiones de coaching, una al principio del proceso, entre el primero y el segundo fin de semana, para ver cada persona, ayudarle cómo enfocarse, porque lo que haríamos sería que cada persona va a trabajar su portfolio de lo que quiere aprender, la facilitación del liderazgo, estas habilidades de participación a nivel individual, pero también nos pondríamos un desafío de grupo, un desafío sencillito, que sería organizar una jornada, que eso lo puede organizar una persona, no es gran trabajo, pero es entretenido organizarlo. Se aprende mucho porque aparecen los roles, porque yendo en esa dirección nos podemos, y de paso contribuimos con el mundo en algo como grupo. Y vamos también cogiendo un poquito de experiencia en eso. Y luego habría también posibilidad de hacer prácticas grupales. Este viaje, lo que querríamos conseguir es que cada persona atienda de manera metódica, utilizando la teoría a su reto personal, que aumentemos nuestra capacidad de participar y de estar presentes en los grupos, tanto en el rol que tengamos, como participantes, como líderes, como facilitadores, el rol que sea. A veces en las organizaciones los líderes informales tienen un potencial también importante, aunque no tengan un cargo. También aprenderíamos herramientas que podemos utilizar en las distintas fases de la organización. Habla de la atención plena, cómo trabajar ese estado de presencia, pero no en casa, que no nos molesta a nadie, sino en un entorno en el cual nos está provocando. Y finalmente nos gustaría conseguir que disfrutáramos de un viaje, pues al menos estimulante y entrañable, con una comunidad de personas con las que sintonizamos para construir lo que surja. Esta sería como nuestra propuesta. Dentro de cómo hacerlo, la metodología es, veis que nos ponemos un proyecto y sobre ese proyecto vamos a hacer. La metodología es que se utiliza en teoría hoy, es aprender haciendo, para que desarrollemos capacidades en tiempo real, no lo que han aprendido los líderes y se le ha valido a ellos, porque son otras personas en otros contextos y el contexto está continuamente cambiando. De hecho, algo que aprendemos en un momento dado, en la siguiente vez probablemente ya no nos vale, nos tenemos que actualizar y volver a ese estado otra vez de presencia o de lienzo en blanco, que hablamos de la teoría. También vamos a incluir la experiencia del arte, como esa actitud artística nos permite igual pintar un cuadro que acompañará al grupo. Vamos a incorporar estas herramientas, vamos a trabajar claves de la facilitación del liderazgo. Y bueno, en cuanto a los contenidos ya los hemos comentado. El equipo de profesores pues son personas que tienen distintas capacidades, que vienen como a reforzar todo ese cauce, que nos van hay un hilo conductor, que es gente como que tiene un camino personal en el cual puede por lo menos hablar y entender de este tipo de cuestiones. Y el proceso sería, el primer encuentro sería el 25-27 de octubre, las claves de la facilitación de procesos grupales. El segundo encuentro sería 22-24 de noviembre en esta casa que hemos dicho, que está al lado de Jaca, que sería el desarrollo personal y el arte de la facilitación, la cual estaríamos varias personas involucradas, gente que trabaja con el movimiento de manera artística, gente que trabaja, o sea, con esas habilidades que ya digo son como muy nuevas. Y de hecho Nacho, Nacho Mure, él es pintor, es artista, pero también entrena a directivos y profesionales en desarrollar esas capacidades artísticas que se requieren para sortear las cosas del día a día, que no son tanto de pensar, sino de lidiar. Es otra habilidad diferente.
El tercer encuentro lo haríamos sobre sistémica organizacional y también sobre la conciencia y el dinero, cómo eso los grupos es un patrón de conciencia, o sea, es un catalizador de conciencia y nos pasa desapercibido, pues también manejar a nivel interior y a nivel local. El cuarto fin de semana, que sería el 20-22 de marzo en Zaragoza, hablaremos del tema de las emociones del facilitador, de las emociones en los grupos. Y finalmente en el 22-24 de mayo, en Udio otra vez, haríamos una sesión como de cierre para recopilar todos los aprendizajes y para sistematizarlo de manera que podamos diseñar intervenciones facilitadoras con un fundamento basado, por ejemplo, en el constructivismo cuando son grupos determinados o la teoría de otras herramientas y poner todas estas cosas que hemos comentado como alineadas en una misma dirección. Entonces, no sé si tenéis alguna duda hasta aquí, queréis hacer alguna pregunta de esta propuesta. Una pregunta así muy práctica. En la casa esta de Huesca o de Jaca, ¿hay habitaciones individuales o son para comprar? Las habitaciones son normalmente dobles, pero podría estar una persona individual, sí. Sí, eso se podría. Esa sería una de las. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario que queráis hacer? Sí, práctico también del dinero. Ahora lo iba a poner, pero digo, antes de hablar del dinero, quería que se hubiera entendido la propuesta. En realidad, como hemos elaborado la propuesta, está como, bueno, hemos metido bastante energía en pulirla. Y en el tema del dinero, ahora os lo voy a presentar. Ya hemos hecho otras actividades con Eva Hernández, que es esta mujer que ponía aquí atrás, aquí, en el 24-26 de enero. Eva Hernández es una economista que ha trabajado durante 10 años en la bolsa de Londres como broker. Y entonces esta mujer hizo un proceso personal y se tomó distancia y entonces, bueno, vio como que el dinero nos engancha a patrones. Entonces estuvimos trabajando. Uno de los temas que es que cuando el dinero, o sea, cuando uno paga una cantidad de dinero significativa, se compromete de una manera distinta a que cuando va a una actividad que es gratuita. Entonces, en un trabajo profundo, en el cual uno tiene que entrar de una manera completa, yo no sé si funcionaría bien si fuera gratis. Aun con todo, hemos hecho un esfuerzo entendiendo el contexto y teniendo en cuenta que también la mayor parte del tiempo vamos a estar dos profesionales simultáneamente, que esto es uno de los riesgos. Este proceso no puede decir, qué bonito, pero ¿por qué no se hacía esto hasta ahora? Porque es más complicado, porque uno tiene que hacer todo el seguimiento durante todo el tiempo y mientras están todos los profesores, uno tiene que hacer el seguimiento del curso. Entonces es como más exigente. Aun con todo, hemos intentado poner los precios de mercado, no lo que vale, sino lo que la gente paga. Por lo menos en la primera opción, para que tengamos para que el curso o el proceso pueda salir adelante y tengamos una experiencia. Y os preguntaréis cuáles son los precios de mercado. Bueno, precios de mercado hay cursos de liderazgo en sí que valen 5.000 euros y hay otros que. Pero bueno, nosotros hemos intentado, por ejemplo, la primera opción que sería de los primeros fines de semana, una sesión de para particulares, sí, vale. El arte y las claves de la facilitación, 2 fines de semana, 3 sesiones de 3 horas y una sesión de coaching que son 40 horas. El precio sería 595 euros, que viene a ser como unas 14-15 euros la hora de formación. Pero no es la hora, porque es que realmente lo que tiene valor es todo lo que hay detrás, que no lo cuantificamos, no lo medimos, pero. Y la segunda parte, que serían 3 fines de semana, 7 sesiones de 3 horas y una sesión de coaching, más allí hay un trabajo grupal, supervisado y posibilidad de trabajo de equipos, serían 895, que es el mismo precio, 60 horas presenciales con profesor o con coach, 895 viene a ser ese mismo rango de precios, unos 15 euros la hora. Entonces, el año completo serían 1.490 euros, no sé si tenéis alguna duda respecto a esto, no sé si conocéis precios de otros programas, pero bueno, hay programas que son más económicos porque solo hay uno, entonces es más sencillo. Pero bueno, este sería
la propuesta para los particulares, habría otra propuesta para empresas que es un poquito más caro. Entiendo que la mayoría de aquí venís como particulares y no sé si tenéis alguna duda al respecto de esto. ¿Cómo integrar un proyecto que es personal dentro de un grupo? O sea, al final se co-crea algo. Sí, pues bueno, tú con la teoría 1. La teoría 1 sabes que hay esa parte en la cual uno va comentando con su proyecto y lo va desarrollando, y luego hay una parte en la cual es la coevolución, la subida de la 1. Entonces uno va con su proyecto, pero coevoluciona con el resto de proyectos. Y los proyectos que nos vamos a proponer, en principio puede ser una cosa personal, pero lo normal es que esté relacionado con el tema de estudio, que es nuestra participación en las organizaciones. Por ejemplo, en tu caso, si tu proyecto es ver cómo mejoras la comunicación en comunidades de vecinos o con otros arquitectos y tal, bueno, pues tú tienes ese proyecto, tú vas aprendiendo de lo que va generando el grupo y tú vas aportando tu experiencia y tu bagaje con esos grupos tan complejos, lo vas aportando al grupo. Aquí es entrar en ese proceso y ver la realidad, comprobar. Sí, esto es lo que hacemos en la teoría 1. O sea, captas la idea, haces un prototipo y lo pruebas. Es que la teoría es como bastante amplio, no da tiempo a explicarlo en una charlita, pero bueno, este es el... ¿quiénes de aquí sois facilitadores? Sí, Eva. Sí, ¿cuántas personas tenemos que contemplar máximo? Como máximo. ¿De tamaño del grupo? Sí. ¿Cuál sería lo óptimo? Vale, sería eso. O sea, para mí lo óptimo sería como unas 18 o 20 personas, que haya suficiente número de personas para que haya un trabajo. Lo único que entendemos que es una propuesta muy innovadora que está formulada en Zaragoza y que no nos destacamos quizá por ese tema. Es verdad. ¿Te ha hecho una pregunta pública? Bueno, en Zaragoza sí, lo voy a mejorar. En Zaragoza ocurre que hay muchas personas que no se interesan demasiado por las cosas, pero luego hay otras personas que se interesan mucho y muy bien, y en nuestro entorno veréis que tenemos plantas aromáticas que destilan unos aceites y unos aromas estupendos, así es que el que quiera formar parte de esta comunidad esencial y maravillosamente dentro de estos secanos, también estaremos en el Pirineo, que hay una energía distinta. Es más frondoso, más humedad, es distinto. Y así captamos también. Sí, por favor. Lo que me sorprende un poco los separados que están los fines de semana cada 2 meses. Vale, sí. La mayor parte de las formaciones o lo hace. Nosotros habíamos hecho una prueba con 3 fines de semana y las personas que completaron el proceso tuvieron mucho mejor resultado que los que solo vinieron un fin de semana suelto. Es cierto que también es muy útil el hacer un ritmo mensual. En muchas formaciones hacen un ritmo mensual. El problema que veíamos nosotros es que eso implicaba como más tiempo, y entonces hemos intentado hacer como una propuesta ligera que las personas que quieran implicarse más van a tener muchas ocasiones a través de estas sesiones cortas o de actividades o del propio diseño de sus proyectos con teoría 1, van a poder meter más horas en que quiera avanzar rápido, pero aquellas personas que están en el mundo de hoy día y que tienen muchos frentes, pues que tengan una estructura que cada 2 meses se lo puedan, o sea, que no le desconcierte. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Os voy a hacer una propuesta. Bueno, hablaba aquí de becas. Las becas no están como para la gente que tenga poco compromiso, sino para personas que tienen un trabajo de gran impacto social, pero que tienen una capacidad económica ajustada que no se lo puede permitir. Entonces, para eso son las becas. Esta sería una de las cuestiones. Luego hemos valorado el hacer precios para grupos, y como es la primera charla, hicimos un pequeño prototipo de Jaca con unos cuantos amigos, y esta es la primera charla de presentación que hacemos. Os íbamos a proponer un descuento de las personas que estáis aquí, que solo, un poco anulando lo que hace Sergio